Si no traes Biblia, aquí aparecerá en la pantalla nuestra traducción de la Nueva Traducción Viviente para los que nos visitan. Salmo 73, versículos 1 al 28. La palabra de Dios dice: en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas que no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas, se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean, presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor de tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia la ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno que se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme mi salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Señor, te pedimos que esta mañana hables a nuestros corazones, Señor. Cada uno de nosotros se ha encontrado con estas mismas preguntas en alguna u otra ocasión o temporada de nuestras vidas. Y quizá nos estemos encontrando hoy mismo en una situación similar a la del salmista, Señor. Yo te quiero pedir que tu Santo Espíritu abra los ojos de nuestros corazones, que abra nuestros corazones para comprender, abrazar, confiar en tu palabra. Permite que hoy seamos consolados con el poder de tu evangelio. Permite, Señor, que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del desempleo, en medio de la ruptura, en medio del abandono, recordemos que Cristo es suficiente. Espíritu Santo, que nuestros corazones hoy puedan pensar, puedan reflexionar y puedan vivir a la luz del amor tan glorioso que tenemos en Cristo Jesús, de tal manera que comprendamos que no hay nada en esta tierra, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada nos puede separar de tu amor. Hoy bendice a tu iglesia con tu palabra, Señor. Confiamos en ti, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, hace unos días una amiga perdió a uno de sus mejores amigos en un accidente de tráfico. Lo difícil de entender este accidente, bueno, creo que cualquier accidente es trágico, pero este joven era un joven cristiano que iba a servir a una iglesia, a un campamento y a varias iglesias más, de hecho. La camioneta donde ellos iban tuvo un accidente, él fallece, algunos están gravemente heridos. Y eso me hace preguntarme, ¿por qué Dios permite cosas así? No estamos hablando de un joven que a los ojos de muchos sería un mal joven. Estamos hablando de un joven que aparentemente es un joven que sirve al Señor. ¿Por qué Dios permite que personas buenas sufran?
Fíjense lo que dice David Hume, un filósofo. A los que han leído de filosofía saben que este es un nombre muy importante. Él dice, hablando de Dios, ¿por qué si Él quiere prevenir el mal no lo hace? ¿Acaso no puede? ¿Cómo ven? ¿Qué le responderían a David Hume en un tratado, o si el tratado sobre la defensa del mal o de Dios? ¿Qué le dirían a David Hume? Hay mucha maldad, ¿acaso Dios no puede quitar la maldad? Él dice, a lo mejor no puede, es impotente. Pero si puede y no quiere, entonces dice David Hume, es entonces un Dios malo. No está del todo bien que Dios sea así. Si Él puede, no quiere, o es malo, o no puede, entonces dice este razonamiento es tan decisivo. En otras palabras, Él dice, es absurdo creer que Dios existe debido a que hay maldad. O si Dios existe, no es tan poderoso ni tan bueno como dicen. Y el salmista justamente está luchando con estas mismas preguntas. Él mismo casi resbalaba en medio de la incredulidad del por qué él sufría, mientras personas que no seguían a Dios, personas que no ofrendaban, personas que no diezmaban, personas que no leían las escrituras, personas que no oraban, personas que en lo absoluto pensaban en Dios. Sin embargo, él estaba sufriendo. ¿Y recuerdan cómo se llama esta serie de sermones? Soluciones antiguas para preguntas modernas. El título es muy engañoso, ¿verdad? Porque son los mismos problemas y las mismas preguntas. Y eso me hace pensar en la relevancia de las Escrituras. Me hace pensar que las Escrituras realmente son tan relevantes para nosotros hoy como lo fue hace años para el mismo salmista. ¿Por qué los santos, él se pregunta, sufren frecuentemente, especialmente en vista de aquellos que son impíos, que no buscan a Dios y les va mejor que nosotros? Mi pregunta que quiero, con la ayuda del Señor, contestar esta mañana es, ¿debemos seguir a un Dios así que permite que sus hijos sufran? ¿Quieren pertenecer al cristianismo, hermanos? Todavía están a tiempo. No, ya no quiero. ¿No es este un Dios injusto cuando permite que los buenos sufran? Quiero que pensemos en 3 ideas a lo largo de esta conversación. Número 1, la causa del problema. La causa del problema, ¿cuál fue el conflicto? ¿Cuál fue el problema que se despertó en el corazón de Asaf? Número 2, la causa de la crisis. ¿Qué fue lo que lo llevó al punto de dudar del carácter, de la bondad y quizás hasta de la sabiduría de Dios? La causa del problema, de la crisis. Número 3, la causa de la transformación. No se quedó ahí. Ahorita vamos a ver cómo inicia el Salmo. ¿Qué fue lo que hizo que Asaf, en medio de su dolor, porque déjame adelantarte algo, no cambian sus circunstancias? En medio del dolor, del sufrimiento, pero cambia su visión. La pregunta es, ¿por qué cambió Asaf? Entonces vamos al punto número 1 de este sermón que he titulado El problema de la justicia. Bueno, lo titulé El dilema, pero Rodrigo dice, no, está muy barroco eso, cámbiale. Bueno, vamos a hacerle caso. Entonces, el problema de la justicia. Vamos al punto número 1. Fíjense lo que dice el primer versículo, me encanta. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Antes de explicarnos su dolor, su frustración, él dice, quiero decirles algo, Dios es bueno. Rodrigo siempre dice esto, no, hasta le hacíamos burla. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Bueno, no lo dijo Rodrigo, salió en una película, no sé quién lo diría, pero es cierto. Y Asaf lo dice, Dios es bueno. Antes de contarte de mi crisis, déjame decirte algo, Dios es bueno. Antes de contarte el medio de la transformación de mi corazón, déjame decirte algo, en medio de mis angustias, en medio de mis preguntas, en medio de que yo no entienda cómo va la vida, cómo está marchando la vida, déjame decirte algo, Dios es bueno. Dios es bueno, no quiero que pienses mal, dice el salmista. No quiero que por mi crisis actual tú pienses que entonces Dios es un Dios malévolo. Él empieza, por así decirlo, con el final, empieza con la conclusión. Dios es bueno, pero después nos abre su corazón. Después dice, Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Suriel es un maratonista. ¿Qué pasa cuando ya llegas al kilómetro 20 o al 41, no sé cuántos maratones has corrido? Pues como que tus pies te fallan, ¿no es cierto? Es como si tus pies ya no te dieran. Yo no he corrido 42, nada más me aventé una de 12 kilómetros y ya me estaba muriendo. Pero tus pies te fallan cuando estás en un momento de debilitamiento, en un momento de crisis. Esa es la palabra que usa el salmista.
Por poco mis pies me estaban fallando, me estaba quedando sin fuerza. Y después dice, casi perdí el equilibrio, mis pies se resbalaron, estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar. ¿Qué notan en las palabras del salmista? ¿Cómo se sentía este salmista? Envidioso. Así habla un envidioso, ¿no es cierto? Así hablamos los envidiosos a veces, ¿verdad? ¿Qué más? Frustrado. Estaba perplejo, ¿no es cierto? Y eso causó que su corazón tuviera celos, como dijo Martita, envidia, Fer, que tuviera frustración y aún desconcierto del por qué Dios lo estaba tratando así. Porque los impíos estaban siendo tratados como justos y los justos como impíos. Y Asaf no podía concebir esa idea. Fíjense lo que dice un erudito, y de verdad si quieren conocer más el Antiguo Testamento, lean a Tremper Logman. Él dice que el salmista vio que los malvados no tenían problemas de salud de ningún tipo. Por supuesto es posible que la envidia del salmista hiciera que él viera como todo le va de maravilla, pero a los ricos, a los malvados, bueno, no está mal ser rico, hermanos, pero a los ricos malvados, ¿les va bien siempre? ¿Siempre están de maravilla? Pues yo veo que maneja un Porsche, le ir muy bien, ¿verdad? Yo veo que tiene una casota. Bueno, pero el salmista, por la envidia, vio más grande la prosperidad de estos perversos. Dice este autor, la envidia lo cegó a una imagen poco realista de los malvados. Después de todo, nadie escapa a todos los problemas de la vida, pero el punto sigue en pie, ya que en el pensamiento del salmista en ese momento los malvados no deberían estar disfrutando de esa vida. ¿Cómo es posible, dice el salmista, que el mal triunfe? Y no solamente el salmista comparte esta preocupación, también Job. ¿Recuerdan a Job? Perdió todo, perdió a sus hijos, todo, ¿no? Pero a sus hijos, hermanos. Fueron arrebatados los más preciados para su corazón. Y él decía, yo soy recto, y la Biblia se nos describe como un hombre generoso, como un hombre creyente en el Señor, todos los días hacía sacrificios por su propio pecado y por lo de sus hijos. Era un hombre que en las palabras de Dios no había hombre más justo y recto sobre la faz de la tierra. Y en medio de eso, cuando Job sufre, él se pregunta, ¿por qué los malvados se vuelven viejos y prosperan y son más poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos, y me imagino que aquí Job está pensando, yo no veo a mis hijos, ya no los tengo, y soy recto. Y aún disfrutan a sus nietos, sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga, pasan días con prosperidad, luego van a la tumba en paz. Sin embargo, la luz de los malvados parece extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas?, pregunta Job. ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? ¿Se los lleva al viento como la paja, los arrastra como la tormenta o como al heno? De ninguna manera. Es más, un salmista en el Salmo 77 pregunta, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicios? ¿Ha cesado su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado el Señor tener misericordia? Como podemos ver, no es la única condición de Asaf. Varios escritores bíblicos pasaron las mismas circunstancias y a mí, sabes, me da aliento eso, profundamente. Porque cuando yo veo mi corazón y veo mis circunstancias, ¿qué crees? He pasado exactamente las mismas angustias. Hace algunos años, he pasado varias ocasiones esto. Lamentablemente he tenido momentos fuertes de crisis espiritual. Y hubo una ocasión hace años donde uno de los líderes a quien yo admiraba, por cierto no es de aquí para que no piensen, Rodrigo, Víctor, ¿quién será? Empezó a hablar en mi contra, sin ninguna causa aparente. Se me quitó todo lo que yo hacía en la iglesia, ministerio, todo lo que hacía, por rumores. Entonces yo pedí justicia, desde luego dije, no, vamos a aclarar esto, eso no está bien. ¿Y qué creen? Pues no se me otorgó la justicia que esperaba, al contrario. Fueron 3 años, incluso de acompañamiento con Víctor, donde le llamaba a Víctor, ¿no? Y le decía, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ¿no? Y Víctor, pero sé fiel, ama al Señor. Y digo, Víctor, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. ¿Sabes qué yo quería para esa persona? Yo quería la venganza, quería que él pagara.
quería que Dios lo juzgara. Fue una de las etapas más duras de mi vida. Pero a la vez, mis hermanos, fue la etapa más dulce y más cercana a Cristo. Dios me tuvo que romper en pedazos. Dios me tuvo que quitar aquello en lo que confiaba. Dios me tuvo que quitar todo aquello en lo cual yo estaba agarrándome y sosteniéndome y buscando mi salvación para que mi salvación fuera completamente en el Señor. Y Dios fue bueno en ese tiempo, pero yo me preguntaba en ese momento, y tengo un diario escrito todos esos años con las frustraciones, amarguras, celos que sentía en mi corazón. ¿Y sabes qué? Es horrible ese diario. De hecho, hasta es negro. Pero Dios está haciendo algo en medio de mi angustia, en medio de mi perplejidad. ¿Por qué yo, un joven dando mi vida al Señor, un joven que estaba sirviendo al Señor, un joven que amaba a la gente? Yo decía, ¿por qué Dios permite estas cosas? Así que el salmista no es el único que ha pasado eso. Y si somos honestos esta mañana, creo que más de uno de nosotros hemos pasado exactamente lo mismo, o incluso lo estamos pasando hoy. ¿Por qué Dios está permitiendo esta circunstancia en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, incluso en mi iglesia? ¿Por qué Dios está permitiendo que otros que están haciendo las cosas mal prosperen y yo esté así como estoy? Fíjense lo que dice Asaf en el versículo 11. Entonces la gente se desanima, se confunde al tragarse todas esas palabras. Y dice, ¿qué sabe Dios?, pregunta. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Es como si Asaf dijera, le hubieran dicho al oído, hablas de Dios, que sigues a Dios, pero mira cómo te va. Ya no lo sigas. ¿No te ha pasado lo mismo? Que estás pasando esta circunstancia y tú dices, ¿para qué oro? Si en mi trabajo me van a tratar súper mal o me van a, no sé lo que te estén haciendo. ¿Para qué sigo leyendo la Biblia? ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué soy generoso? Si me está yendo muy mal en mi economía. ¿Por qué guardo mi integridad en la oficina cuando yo pudiera hacer fraude para prosperar? ¿Por qué no me va bien a pesar de que he sido recto durante diferentes épocas de mi vida? Sigo viniendo a la iglesia, sigo viendo a mis hermanos, pero aquellos que no vienen, aquellos que no leen, aquellos que no oran, parece que la vida les va mucho mejor. ¿Por qué pensamos así, mis hermanos? ¿Por qué surgen estas preguntas en nuestros corazones? Es más, ¿por qué a veces dudamos de Dios? Dice el doctor Martin Lloyd-Jones que esto se debe a que comúnmente tenemos la tendencia a pensar que como hijos de Dios, Dios nos tiene que ¿qué? Bendecir constantemente con todo lo que queremos y nunca debe de castigarnos. Esto es el evangelio según el karma, ¿no es cierto? ¿Qué es el karma? Lo que tú haces, eso te va a suceder. Es como un boomerang. Si tú haces cosas buenas, espera que recibas cosas buenas. De hecho, cuando Job sufrió, ¿quién vino a verlo y a consolarlo? No tuvo lo último, no tuvo consuelo. Porque ellos decían, ya confiesa tu pecado, Job. Ya dinos qué hiciste, dinos tu secreto, dinos tu pequeño pecadito. Y Job dice, no he hecho nada, yo no sé por qué Dios me castiga, Dios no sé por qué me está disciplinando. No crean que Job fue el más santo tampoco, Se atrevió a dudar de los caminos de Dios, del por qué Dios permitía lo que estaba pasando. Por eso llegamos a pensar así, quizá porque venimos de un trasfondo donde se nos enseñó que si nosotros le dábamos a Dios, que si nosotros pactábamos con Dios, ¿Dios qué tenía que hacernos? No te hagas, sí pactaste. Si tú pactas con Dios, Dios te va a bendecir. Si tú haces esto, Dios te va a dar esto. ¿Quién dice amén? ¿No? Exacto. ¿No? Si tú vas a las misiones, Dios regresando a las misiones te va a dar tu esposo. Ay, sí voy a las misiones. No, si tú das esto, si das tus primicias, pues, no estaría mal, ¿va? O sea, a Víctor que para cubrir el déficit pedamos primicias. Pero tenemos esa idea, ¿no? Que si le damos a Dios, que si hacemos algo para Dios, Dios entonces nos tiene que remunerar, por así decirlo. Escuchen estas palabras de un rabino, uno de los rabinos más conocidos por todo el mundo. Dice, he intentado hacer lo correcto delante de Dios. Más que nada estaba viviendo una vida religiosa más comprometida, más que la mayoría de personas a las que conocía. Estaba siguiendo los caminos de Dios y haciendo su obra
¿cómo puede estar pasando esto a mi familia? Eso lo escribe en medio de que su hijo de 14 años muere debido a una enfermedad degenerativa que acelera la vejez. A los 14 años su hijo es arrebatado, está siendo un rabino que está plantando, por así decirlo, una nueva sinagoga, está comprometido con Dios y él dice, ¿por qué le está pasando esto a mi familia? En medio del dolor escribió un libro llamado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, que es un relato del dolor y lo que aprendió acerca de Dios. ¿Por qué me está pasando a mí? Fue la misma pregunta que se hizo Asaf. Veamos con mayor profundidad cuál fue la causa realmente de esta crisis. El punto número dos, la causa de la crisis. Él dice, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. ¿Cuál fue el problema del razonamiento de Asaf? ¿En qué estaba fallando su razonamiento? Precisamente en eso, que trataba de entender a Dios según su razonamiento. A veces pensamos que necesitamos entender todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Como que no cuadra aquí Dios, entonces se estará equivocando. El problema de Asaf fue tomar a Dios y en una caja tratarlo de entender. En otras palabras, Asaf pensó que Dios era como él mismo. Y dice, traté de entender el final o por qué los malvados prosperan. Traté de explicarme por qué yo, siendo santo, estoy en una crisis. Esto le pasó exactamente a C.S. Lewis. Perdóname que no cité a Chesterton Sam, te fallé. Pero C.S. Lewis tiene un libro, para mí el mejor, para mí, Una pena en observación. Este libro lo escribe cuando pierde a su esposa. Durante 4 años estuvo casado aproximadamente, pero ella contrae cáncer. En el último año, los últimos meses, fue el final de la historia en esta tierra de su esposa. Y entonces, C.S. Lewis entra en una crisis. Y quiero que entiendas esto, no fue la crisis de Rafa Riveros, fue la crisis del hombre más prestigioso, el pensador quizá más prolífico y afamado del siglo pasado. Un hombre que había hablado a cientos y miles de personas sobre Dios y la defensa de la verdad. Un hombre que había sido considerado uno de los pensadores más privilegiados de la iglesia cristiana en todos los tiempos. Sin embargo, cuando él pierde a su esposa, dice, lo que yo decía creer en Dios, realmente no lo creo. Cuando yo leí el primer capítulo, yo quería quemar el libro. Dije, ya se volvió un hereje, ¿no? Porque le llama a Dios asesino cósmico, ¿no? Dios es un asesino, Dios es malo. Dije, híjole, ya se desvió mi héroe, ¿no? Pero después empezamos a leer un poco más de su libro y encontramos la conclusión de que ¿por qué fui destruido? ¿Por qué fui conmovido? Fue porque lo que yo decía creer intelectualmente no lo creía en mi corazón. Es muy fácil decir con el salmista, Dios es bueno con Israel. ¿Quién dice amén? ¿Es fácil decirlo cuando pierdes lo que amas? ¿Es fácil decirlo cuando tu salud te es arrebatada? ¿Es fácil decirlo cuando te traiciona una persona a la que le has entregado toda tu confianza? ¿Es fácil decir Dios es bueno cuando no hay fondos en nuestras cuentas bancarias? C.S. Lewis se dio cuenta que no. Y nuevamente esto alienta mi corazón. Porque podemos ver que los santos de las Escrituras y de todas las épocas de la iglesia no son tan santos después de todo, ¿verdad? Llegamos a luchar con la incredulidad también nosotros. Llegamos a luchar con dudas. Y en medio de la lucha el salmista se pregunta, ¿por qué sigo pasando esto? Le llevó a decir esto, no tienen los ricos y malvados dificultades como otras personas. Quiero que pienses en alguien. A ver, ¿en quién estás pensando cuando Asaf describe esto? ¿No tienen dificultades como otras personas? ¿No están llenos de problemas como los demás? Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas. Se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan
y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. ¿En quién estás pensando cuando está describiendo Safa esto? ¿Quizá un jefe? ¿Quizá un político? ¿A cierto o X narcotraficante? Parece que su vida está muy bien, muy bien. Y cuando vemos nosotros a estas personas decimos, ¿qué es lo que está pasando? En medio de eso, Asaf deseaba justicia y una explicación. Y vamos a nuestro tercer punto para ver el final de esta historia. El final de su historia, pero que no ha terminado el dilema de nuestros corazones. ¿Por qué Dios permite estas cosas que yo estoy viviendo? Fíjense lo que dice el versículo 16. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Y más adelante dice, Asaf, era como una bestia. Hasta que entré en tu santuario. Algo sucedió cuando él entró en el templo. Sus circunstancias fueron las mismas, mis hermanos, pero su corazón no. Al entrar en la casa de Dios, todo fue visto desde una perspectiva diferente. Honestamente, cuando pasas circunstancias muy difíciles, no te estoy hablando de cosas, por ejemplo, en la mañana se me cayó la leche del cereal en la camisa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de circunstancias duras. ¿Es fácil venir a la iglesia cuando estás pasando eso? ¿Quieres venir a la iglesia a levantar tus manos? ¿Quieres venir a la iglesia y orar con los hermanos? Hay veces que huimos de la iglesia. Porque pensamos que quizá no somos dignos o incluso pensamos que Dios no es digno después de todo lo que estamos pasando. Pero dice que entró en la casa del Señor. Hasta que entró en el templo comprendió muchas cosas. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos a nuestra iglesia? ¿Cuánto necesitamos la casa de Dios? ¿Cuánto necesitamos de otros hermanos? Y no estoy hablando de solamente comer galletas o tomar café, qué rico, ¿verdad? Pero que puedas abrir tu corazón a otros, que otros puedan conocer tus luchas. Hay algunos que terminan el culto y ¿qué hacemos, no? Sus marcas listos y vámonos, ¿no? ¿Quién de los que está a tu lado conoce tu corazón? ¿Quién de los que está a tu lado conoce lo que estás viviendo? Pero nos da miedo. Nos da temor que las personas conozcan nuestros corazones. ¿Por qué? Nos avergonzamos de las circunstancias que vivimos muchas veces. Pensamos que nadie más está pensando lo mismo que yo. Pensamos que nadie más está luchando con lo mismo que yo. Nos sentimos únicos. ¿Están de acuerdo? Sentimos que a Dios nadie lo está tratando igual, pero hermanos, yo recuerdo los días de oración allá en Hermosillo 27, cuando yo llegaba, sobre todo me tocaba con esta señora Martita Telles, el círculo de oración, ¿no? No era nada raro, ¿no? De círculo suena como algo satánico, no. Sentábamos en círculos y orábamos, ¿no? Y yo venía con mis problemas, mi cara en el trabajo, un cliente me habló feo, ¿no? Ay, Dios, ¿por qué a mí? Yo llegaba con Martita y decía, le preguntábamos, ¿qué peticiones tiene? Y Martita nos decía sus peticiones y yo decía, ¿por qué me quejo? Me decía, les voy a contar la situación de una persona en situación de calle y nos contaba todo lo que estaba viviendo y yo decía, soy como una bestia que no entiendo cuán bueno Dios ha sido conmigo. Porque cuando te alejas, te recluyes, llegas a magnificar tus problemas. Pero cuando estás con tus hermanos y escuchas lo que están pasando y escuchas cómo Dios los está ayudando ahí, tu corazón de repente puede explotar de fe y decir, ¿por qué no había pensado así? Mientras estamos en el culto de adoración, yo por ejemplo, la segunda canción, me consoló tanto mi corazón el día de hoy. Cantas con tus hermanos, escuchas a tus hermanos, tu corazón puede ser consolado. Mientras está en la predicación de la palabra, tu corazón puede ser reanimado. Hermanos, lo peor que podemos hacer cuando pasamos estas circunstancias, estas crisis, es huir. Es hacer nuestro caparazón con otros. No abrir nuestro corazón por temor al qué dirán. Me van a rechazar. Para eso estamos la iglesia. Para amarnos, consolarnos y recordarnos el Evangelio. Y en medio de estas luchas Él entra en el santuario.
Y entendió, ¿qué entendió el salmista, hermanos? ¿Entendió a Dios? ¿Entendió las circunstancias que él estaba viviendo? ¿Eso entendió? ¿O qué entendió? ¿Qué es lo que comprendió el salmista? ¿Cuál era el fin de quiénes? Los malvados. ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia? ¿Las cosas se van a quedar como están, mis hermanos? ¿Los malvados van a reír, prosperar por siempre y para siempre? No. ¿Qué nos dice el mundo sobre el problema de la justicia? ¿Realmente el mundo, la cultura, nos soluciona el problema de la justicia? Aquellos ateos que son, por así decirlo, fieles a una visión evolucionista de la vida, el mecanismo de la evolución, mis hermanos, depende de la selección natural, y la selección natural depende de la muerte, destrucción del más fuerte sobre el más débil. Y jamás un evolucionista ateo te va a explicar, y es más, no tiene dónde pararse para hablar de lo bueno y de lo malo, porque no hay un estándar absoluto de justicia y de verdad, de bondad, de maldad. Solamente hay una continua evolución, destrucción, violencia, supervivencia. El cristianismo, sin embargo, nos dice que los injustos no se saldrán con la suya. Escucha lo que dice el Salmo 73, 18. En verdad, los pones en un camino resbaladizo, dice Asaf, y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores, y cuando te levantes, oh Señor, te reirás de ellos, de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Los malvados serán destruidos y consumidos por toda la eternidad en el infierno. Por eso es que nos gustan películas como Harry Potter, Narnia, y sobre todas las películas, El Señor de los Anillos. Porque siempre los buenos, al final, son triunfadores. No todos llegan tan fácil a esa conclusión, y no todas las películas llegan tan fácil a ese clímax. Sin embargo, en las Escrituras esto no es un cuento de hadas, esto no es una fantasía o un cuento de ciencia ficción. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos constantemente una evidencia. Queda muy claro esto: Dios es el que triunfa al final. Sobre Sodoma y Gomorra, sobre Nabucodonosor, sobre Belsasar, sobre los cananitas, sobre el imperio romano, sobre la bestia, la serpiente y el diablo. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos una sola conclusión: Dios es el que triunfa, y lo hizo al resucitar de la cruz. Jesús venció a los poderes del mal. El final, hermanos, que les espera a aquellos que no aman, rechazan abiertamente al Señor, es el castigo eterno. No se van a salir con las suyas. Asaf entendió esto. Asaf entendió que en medio de su prosperidad, de su aparente calma, los impíos están en lugares resbaladizos, están a punto de caer. Dice Jonathan Edwards: no caen porque Dios los sostiene aún, pero el día que Dios decida, ellos van a caer en la condenación eterna. Ahora te preguntarás, ¿por qué entonces Dios permite que estén tan felices? Me temo, mis hermanos, que esa es la condenación. Cuando Dios te deja hacer lo que tú quieres. Cuando Dios te permite hallar el contentamiento y la paz en otras cosas que no sea Él. Pero si tú estás aquí y Dios te está dando problemas, déjame decirte que Dios te ama profundamente. Si Dios no te deja hacer lo que tú quieres, si Dios no te deja hacer tu propia voluntad, bienvenido, mi hermano, al amor redentor del Señor. Dios no te quiere dejar como estás. Dios no quiere dejar con tu corazón orgulloso, envidioso, celoso. Él quiere trabajar en tu corazón. Él quiere hacer de tu corazón como el de Cristo. Yo no te puedo decir exactamente por qué Dios está permitiendo todas las cosas que estás viviendo. Pero sí te puedo asegurar algo, mis hermanos. Sí te puedo asegurar algo. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que Dios
hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién, hermanos? Como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. No entiendo lo que tú estás pasando, es más, quizás no pueda comprender lo que tú estás viviendo y sintiendo en este momento. Pero Dios sí, Jesús sí. Jesús fue tentado en todo según nuestra naturaleza, mas Él nunca pecó. Y por lo tanto, dice el autor de Hebreos, por lo tanto, no tienen un sumo sacerdote que no lo pueda comprender. Dios te puede comprender, exactamente Jesús te puede comprender porque Él fue tentado en todas esas circunstancias. Exactamente fue cuando estaba en Getsemaní, cuando en medio de, casi al llegar a la cruz, Él que ora, hermanos. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, como dice Isaías, sino la tuya. Jesús experimentó este dolor. Dice Marcos que estaba tan triste hasta la muerte. Por su parte, el doctor Lucas dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Jesús encontró un momento muy oscuro, muy fuerte, de tal manera que oró: Señor, si puedes pasar esta circunstancia de mí, por favor. Pero si no es tu voluntad, no quiero hacer la mía, interviene para que yo haga tu voluntad. Esa debería ser nuestra oración, mis hermanos. Interviene el día de hoy para que yo no haga lo que yo quiero. Estórbame. Y hazme como Cristo. Si aún la enfermedad, las pruebas, los sufrimientos lo lograrán, Señor, utiliza esto para tu gloria y no permitas que yo me desprenda de tu mano. Dice el salmista esto: yo estoy contigo porque tú me sostuviste con tu mano derecha. No dice que estuvo con Dios porque es bueno, el salmista. No dice que estuvo con Dios porque es perfecto y porque comprendía todos los caminos de Dios. Él dijo: yo estoy contigo porque tú me sostienes. Mis hermanos, que esa sea nuestra oración. Señor, no entiendo, ayúdame a estar contigo y a descansar que tú me sostienes. Hermanos, no estamos hoy en Cristo porque somos los más fuertes. No, nuestras manos son débiles. Nuestra voluntad es frágil. Nuestra fe es como a veces la neblina. Pero la mano del Señor es fuerte. Pero nuestro Dios es fuerte. Confía hoy en Cristo. Ven hoy a Cristo. No, Dios no es indiferente a la maldad. Dios no es indiferente a la injusticia. Y no hay ningún bueno que haya sufrido en toda la historia de esta tierra. Solo uno. Solo uno justo que sufrió injustamente. Solo hubo uno que no merecía el castigo. Dios no es indiferente al dolor, más bien Dios se encarna y Dios va al dolor y paga por nuestras injusticias. El día de hoy, mi hermano y amigo que nos visita, si hoy no conoces a Cristo, si hoy no has puesto tu esperanza en Él, déjame decirte que estás en caminos resbaladizos y que pronto tu pie va a resbalar. Pero hoy está la invitación que vengas a Cristo. Él tomó tu injusticia para que hoy tú fueras presentado como completamente justo delante del Señor. Y mi hermano que está sufriendo en el dolor, Cristo te comprende. Y Cristo está contigo. Y Cristo está trabajando en tu corazón. Honestamente, hermanos, ¿quién ora por ser afligido todos los días? Pero ¿cuántos dan gracias a Dios hoy por las aflicciones? Por las rupturas, por los abandonos, por las crisis. En medio de eso, recuerda que Cristo está trabajando en tu corazón. Y hoy venimos a la mesa del Señor confiando en eso. No que somos los mejores, las personas más poderosas, las personas más santas. De hecho, aquí no están los más santos.
Hoy venimos a la iglesia porque no lo somos. Aquí no están los más fuertes en la fe. Aquí están los que necesitamos más de la fe de Cristo. Y hoy al tomar la comunión vamos a pensar en esto que nos va a dirigir nuestro hermano Manolo. Pero antes de eso vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Ciertamente tú eres bueno para con tu pueblo, Señor. Lo eres. Lo eres. Lo eres, Señor. Y siempre lo has sido y lo serás, Padre. Siempre, siempre. Ayuda a nuestro corazón, Señor. Ayuda a nuestra fe. Ayuda a nuestra fe, Señor. Que hoy Cristo sea la fortaleza, el ancla de nuestras almas, Señor. En medio de nuestra confusión, en medio de nuestra perplejidad, en medio de nuestro dolor. Sé tú nuestro refugio. Sé tú nuestra roca. Sé tú nuestro escondedero. Y que, Señor, no haya nada más preciado para nuestros corazones que tú, Señor. Que hoy podamos decir: ¿a quién tenemos en los cielos y no a ti, Señor? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos en los cielos? Y nada deseamos en esta tierra, porque nada en esta tierra puede darnos la seguridad que Cristo puede darnos. Nada en esta tierra, ni nuestro ministerio, ni nuestra familia, ni nuestro cónyuge, ni nuestro dinero, ni nuestro negocio puede darnos la seguridad que tenemos en Cristo. El amor que tú nos das no es como el amor de una persona que podemos perder al decepcionarla. El amor que tenemos no es como el amor que sentimos, Señor, aún en nuestra familia, que puede ser defectuoso, Señor. El amor que tenemos es un amor de una naturaleza celestial. El amor que tenemos tuyo, Señor, es redentor. El amor que tenemos en ti es permanente. El amor que tenemos en ti es seguro. El amor que tenemos en ti es indescriptible. Señor, permítenos descansar en Él. Y que podamos hoy otra vez confiar en Cristo. Permite que al tomar la comunión, al participar de los elementos, podamos pensar en esto. Venir a la mesa porque somos dignos por ti, Señor, no por nosotros. Porque somos impíos y merecemos la misma condenación. Pero por tu amor tú nos has salvado en Cristo. Y hoy somos presentados como justos por la obra de Cristo. Que al reconocer hoy nuestra necesidad, Señor, volvamos a recordar que tú estás con nosotros. Que tú has tomado nuestro dolor, lo has cargado sobre la cruz y lo has pagado, Señor. Y haznos confiar que nos espera una gloria eterna. No terminará. Todo el dolor, toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Y viviremos contigo para siempre, Señor. Y no habrá necesidad ni de sol. No habrá necesidad, Señor, de iluminación, porque tú serás nuestra lumbrera. No habrá necesidad de templo, porque tú serás nuestro templo. Señor, ven por tu iglesia, Señor. Hoy tu Espíritu y la iglesia claman: ven, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.